Mejor práctica 23 tiene que ver con la utilización de pistas y disparadores en vez de contestar preguntas. Las pistas son conceptos generales. En vez de decir al chico la respuesta a la pregunta, es de darles pistas para guiarles para que él mismo pueda contestarles sin la respuesta explícita. ¿Por qué? Eso es un gran ejercicio en el cerebro para poder anticipar y pensar en otros tipos de preguntas mismos, ¿no? Para que en el futuro, a lo largo de la vida, uno se puede anticipar el tipo de preguntas que debe autocuestionarse. Para hacer esto, uno tiene que conocerse a sí mismo bien, ¿no? Tiene que entender qué es realmente mi manera de pensar, por qué estoy considerando eso, dónde puede ser mi propio falla. Entonces, al reflexionar y utilizar esas pistas, le guía hacia una autonomía de pensamiento de parte del estudiante. Ese tipo de pistas ayuda al estudiante a autocuestionarse y a llegar a las preguntas y respuestas sí mismo en vez de depender en alguien exterior para contestar sus propias dudas. Y obviamente es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. Uno puede saber algo basado en sus propias experiencias, después tener información basado en textos o libros, teóricamente hablando, y después se puede experimentar y entender o conocerse a sí mismo adentro de esto y se va dudando basado en las cuestiones que se plantean. Entonces la idea sería de crear pistas académicas en vez de preguntas para poder ayudar al estudiante a desarrollar el tipo de reflexión necesaria para poder llegar a sus propias conclusiones. Entonces, eso es la primera mitad, más o menos, de las mejores prácticas en el aula, basado en la división de información de planificación, evaluación y actividades. La segunda parte tiene que ver con metodologías antiguas que siempre ha funcionado en el aula y sigue siendo algo muy positivo en el aula y que debemos considerar cuando planificamos nuestras clases hoy en día. Primero tiene que ver con la metodología socrática. La metodología socrática tiene varios pasos, pero básicamente está guiado por la idea de que nunca debes decir lo que puedes preguntar. Entonces, en este proceso socrático que está aquí, hay una etapa de clarificación, pero basado en preguntas. ¿Por qué estás comenzando aquí? ¿Cómo es esto relativo o relacionado a la información, ¿no? Y después hay estas pistas académicas, los probing assumptions. Entonces, ¿qué pasaría si haces algo, ¿no? O cómo seleccionas no sé qué, no sé cuánto, siempre en preguntas. Y después el razonamiento que tiene el estudiante sobre la información presentada. ¿Cómo sabes esto? ¿O por qué crees esto? Y después preguntas que tienen que ver con perspectivas. ¿Hay otras maneras de ver este mismo punto? Y después preguntas que tienen que ver con consecuencias, las decisiones o la información. Por ejemplo, ¿qué generalizaciones podemos hacer basado en esta información? Y al final, si llegan a esto, es de preguntar o cuestionar las preguntas mismas. ¿Qué significa no sé qué? ¿Y por qué crees que yo pregunté esta pregunta? ¿Ya? Entonces, la idea de la metodología socrática es no contestar preguntas a los estudiantes, sino llegar a preguntas más profundas en la mentalidad del mismo estudiante. Eso tiene que ver con una espiral de aprendizaje. La manera que tenemos de información, tenemos las nuevas experiencias, aplicamos en nuevos contextos, tenemos nueva información que comparamos con conocimientos pasados, buscamos los patrones que tenemos en ellos, entonces, y reflexionamos, llegamos a ser pensadores críticos basados en esta reflexión. Dewey dijo experiencias, después experimentación y después conceptualizaciones que se van cambiando a lo largo de la vida de uno. La idea aquí es que el cuestionamiento siempre es algo que ayuda al estudiante a llegar a un patrón de pensamiento él solo. Puede ser que la metodología socrática está hecho en grupos inicialmente, pero el mismo estudiante puede llegar a entender el patrón de preguntas necesarias para poder identificar su propio área de ignorancia, qué es lo que no sabe, qué es lo que todavía tengo que conocer para poder contestar esto mejor. Y este espacio de reflexión es muy, muy, muy valioso. Es la metodología de enseñanza más antigua que todavía existe en nuestras aulas, pero desgraciadamente no se ha utilizado al nivel que debe ser utilizado, en mi opinión. Probablemente porque es muy, muy difícil para los docentes
no contestar preguntas. La mayoría de nosotros nos sentimos que es nuestra obligación a contestar una pregunta cuando un chico nos pregunta. O nuestra mentalidad ahora debe ser que no estoy pagado para contestar ninguna pregunta más. Estoy aquí para poder ayudarles a pensar. Y eso significa guiarles con ciertas preguntas o patrones de preguntas que él mismo va a poder utilizar y aplicar a lo largo de su propia vida. Mejor práctica 25 está conectado con esta de la metodología socrática, pero el arte de preguntar. La idea es que está nacido, está adentro, está natural para los seres humanos querer saber. Tenemos una curiosidad innata. Entonces, lo que estamos tratando de cultivar en nuestras aulas es este patrón de poder escuchar y después preguntar a los estudiantes en vez de dictar la clase y contestar todas sus preguntas. Entonces, si podemos entender sus propias inquietudes, nuestro trabajo es tratar de plantear preguntas para que ellos puedan llegar a un nivel de conocimiento o entendimiento de sus propios niveles de dudas e ignorancia para llenar sus propios vacíos. Eso sería el arte de cuestionar. Pero para poder hacer esto tenemos que entender características de las preguntas. Hay ciertas palabras con que empezamos preguntas que realmente son cerrados. Si comenzamos una pregunta con quién, qué, cuándo y dónde, es realmente cerrada la pregunta. Pero si hablamos con preguntas de cómo y por qué, sabemos que está bastante más amplio y abierta la pregunta y eso estimula bastante más discusión. Si un profesor dice, ¿qué es la respuesta?, muchos chicos tienen miedo de contestar porque parece que hay una sola respuesta correcta, ¿no? Pero si le pregunta, entonces, ¿cómo se puede contestar esa pregunta? Entonces eso se abre las posibilidades a miles, entonces muchos más estudiantes pueden participar o van a querer participar. Mejor práctica 26 es la aplicación de aprendizaje basado en problemas en el aula. Sabemos que es bastante más enriquecedor que formas tradicionales de enseñanza donde un profesor habla nomás y comparte información, porque aprendizaje basado en problemas y, bueno, en conjunto con aprendizaje basado en proyectos y también en diseño de modelos, es una de las maneras de enseñar que es bastante más eficiente y popular hoy en día, porque se centra en el mismo estudiante y es auténtico. Son cosas reales en la vida para los estudiantes. Tristemente, no es algo que está aplicado en muchas aulas. Se nota que realmente las cosas que son más típicos, la gente que hacen presentaciones orales y después pruebas o trabajos en equipo o trabajos escritos o profesor habla o comparte teorías o conceptos, es mucho más frecuente que realmente hacer cosas. Entonces, eso es triste porque sabemos que hay un rendimiento mucho más alto en términos de transferencia de conocimiento. Cuando un estudiante tiene un aprendizaje basado en problemas, enfoque en un problema real que no tiene solución todavía y el estudiante tiene que descubrir y hacer en una forma bastante interdisciplinaria una búsqueda de soluciones en equipo, entonces bastante colaborativo en ese sentido. Entonces hay muchos beneficios al aprendizaje basado en problemas, pero está poco utilizado en las aulas hoy en día y hay que cambiar esto. Una de las mejores maneras que enseñan en Japón, por ejemplo, es que el profesor puede entrar y dice a los estudiantes, a ver chicos, organícese en grupos de 3 o 4. Utiliza cualquier cosa que hemos aprendido en los últimos 3 o 4 semanas para resolver ese problema. Y le plantea un problema y es un problema real. Pero los chicos pueden ver en ese instante cómo lo que han aprendido en términos teóricos se pueden aplicar en una situación real y realmente la satisfacción es bastante alto en ese contexto. Es por eso que el aprendizaje basado en problemas es una de las mejores metodologías que se puede aplicar en el aula, pero que tristemente no está aplicada en la frecuencia que debe ser. Mejor práctica en el aula 27 tiene que ver con la comparación de aprendizaje cooperativo. Eso es cuando 2 o más personas trabajan hacia un fin en conjunto, tienen el mismo objetivo, que comparten el mismo objetivo. Y eso funciona porque está basado en la necesidad humana de ser social. Tu cerebro es bastante social. La gran mayoría de nosotros preferimos aprender en grupos que aprender a solos. Entonces, aprovecha esta metodología de aprendizaje en los grupos de trabajo para que se colabora hacia un fin en común.
Los grupos que pueden hacer aprendizaje cooperativo mejor son los que saben escuchar. Sabemos que hay una pedagogía de la escucha que viene de la Escuela Educativa de Reggio Emilia en Italia, pero la idea es que hay que atender, hay que seguir la conversación, entender bien, aclarar puntos y después reflexionar. Entonces, para poder ser un buen trabajador en aprendizaje colaborativo tiene que tener esas destrezas. Lo lindo de eso es que no solo lo que te sirve en la escuela, pero eso sí te sirve a lo largo de la vida en cualquier trabajo que uno tiene. Otra razón que el aprendizaje colaborativo funciona súper bien es que le permite a los estudiantes intercambiar ideas. También se aprovechan de edades y de lenguaje que puede ser diferente, que un profesor puede decir las cosas de una manera, pero los estudiantes cuando trabajan en conjunto se puede utilizar otro nivel de vocabulario que ayuda a aclarar los distintos puntos. Mejor práctica en el aula 28 es la incorporación de enseñanza recíproca. La enseñanza recíproca es cuando dos personas toman turnos en quién es el profesor y quién es el estudiante. Y eso puede ser dos estudiantes, un profesor estudiante, pero la idea es que hay un intercambio. Por ejemplo, puede ser de leer un libro, entonces uno lee una página, otro lee otra página y se van enseñándoles en el proceso, se van explicando, describiendo y profundizando en el material a lo largo de los momentos de aprendizaje. Cuando se aplica esto en la lectura, entonces en la enseñanza recíproca existe por lo menos 4 pasos y cuando están enseñando, por ejemplo, en la lectura hay un nivel de cuestionamiento, la persona enseñando tiene que cuestionar a la otra persona. Aclaración, donde la persona enseñando tiene que esperar y tener pausas para poder aclarar los puntos que pueden llegar a ser confusos en el contexto. Hay que resumir la información y después hay que pedir al aprendiz que se puede predecir qué va a pasar ahora, qué crees que va a pasar en la próxima página. Entonces, ese proceso de enseñanza recíproca es bastante poderoso porque no hay mejor manera de aprender que enseñar. Entonces, al tomar turnos en enseñanza, fortalece y profundiza las experiencias de aprendizaje en el aula. Mejor práctica en el aula 29 tiene que ver con estudios de caso. Estudios de caso son cosas en la vida real que ya han pasado, que ya existe una conclusión. Y lo que le hace es asigna a diferentes personas papeles, entonces, de la basura en la ciudad. Entonces, tú eres el alcalde, tú eres el vecino, tú eres la persona que tiene que recolectar la basura, tú eres la persona que recauda los impuestos. Entonces, cada uno de ustedes va a tener una perspectiva diferente sobre este caso y lo que le exige es que las personas tienen la empatía intelectual suficiente que se pueden llegar a discutir el caso con los lentes, con la perspectiva del actor que está asignado. Ahora, vamos a pasar a las metodologías que pueden ser utilizadas en todas las edades, en todas las materias, en todas las escuelas. Entonces, mientras, por ejemplo, estudio de casos o aprendizaje basado en problemas, necesitan un chico que puede leer. Estas otras actividades o metodologías que vamos a hablar sirven a niños que no saben leer y escribir todavía hasta las edades mayores. Por ejemplo, hay que aprovechar de las analogías. Para poder aprender, recuerda que discutimos al comienzo del video que todo conocimiento nuevo pasa por el filtro de conocimiento previo. Todo lo que aprendemos nuevo pasa por un filtro de lo que ya hemos experimentado. Entonces, cuando no tenemos un paralelo directo entre la información, la segunda mejor cosa que podemos hacer es una analogía. Nunca has estado en un barco, pero sí has estado en un tren. Entonces se puede poner paralelos entre lo que es el viaje en barco y viaje en tren. ¿Por qué? Porque al utilizar analogías estamos acercando más cerca a la información de un concepto tal vez no conocido. Entonces, cuanto más cerca se ajusta las analogías, más es fácil el aprendizaje, según Kauchak y Egan. Analogías tienen distintas estructuras, tipos y varios ejemplos de esos. En general, utilizamos bastante lo que son analogías literales que tienen que ver con palabras. Por ejemplo, duración es a tiempo, lo que es distancia es a, entonces tenían que elegir si es viaje, volumen, aire o longitud. Entonces,
O podemos tener analogías que están en formas también. O se puede tener en otras maneras también, entonces en sonidos o en otras maneras. Pero funcionan, todas las analogías funcionan porque el cerebro siempre está tratando de buscar patrones.